Ya, ahora sí. Bueno, chicos, primeramente buenas noches. Entonces vamos a dar comienzo al curso que hemos preparado, ¿no? Para el primer parcial, para el ingeniero Yamir. Bueno, antes de comenzar con el ejercicio, quisiera que nos pongamos de acuerdo para poder coordinar el tema del horario, ¿no? No sé si a las 10 está bien para ustedes o que es muy tarde, lo pueden recorrer 9:30 o 9, no sé qué dicen la mayoría. Inge, a las 8 salimos de las clases del ingeniero Yamil. Sí. 8 y cuarto y más. Yo, bueno, mi opinión sería a las 10 porque llego a esa hora a mi casa. Casi. Sí, yo igual concuerdo porque tengo clases después a veces del ingeniero Yamil, tengo otra clase más. Ya, está bien, sí, comprendo, a veces por el tema de poder llegar, ¿no? Entonces a veces llegar apresurado y todo se complica, entiendo yo, por eso mismo decía a las 9, si salen 8:15, hasta que agarren su movilidad seguramente, hasta que llegan a su casa, se hace tarde, y algunos no llegan en 45 minutos, ¿no? Algunos viven por Quillacollo o Vinto, entonces se les complica. Bueno, si la mayoría está de acuerdo, podemos empezar a las 10, no, por mí no hay ningún problema, ¿ya? Entonces quedaremos a las 10. Esto del martes hasta, pongámoslo hasta el viernes, ¿no? Sábado y domingo, que serían nuestras dos últimas clases, quizás lo podemos hacer mucho más antes, eso para que puedan descansar también ustedes y no molestarlos, ¿no? Entonces, quedaremos, no sé si les parece, hasta el día viernes a las 10 de la noche, ¿sí? Sí, está bien, Inge. Ya, perfecto. Entonces, estamos quedando el horario, ¿no? De todos modos, igual voy a hacer la grabación de la clase y lo voy a subir a una carpeta donde van a estar todos agregados para que puedan verlo también. Ya de eso no se preocupen. Bueno, ese punto ya está aclarado, ya está, ya hemos quedado. Otra cosa, bueno, tengo entendido que su examen está para el 15, ¿verdad? No sé si modificó o algo. ¿Qué les dijo? Sigue normal, Inge, el 15, pero parece que el día lunes va a haber un problema con los salarios de los ingenieros y tal vez se va a complicar, pero no está confirmado aún eso. Ya, perfecto. Pero de todos modos nosotros estaríamos entrando con todo, abarcando básicamente todos los temas para su examen. Entonces no se preocupen de eso, vamos a llegar tranquilamente en estas 6 clases, vamos a abarcar. ¿Ya? Como seguramente ya has hecho el ingeniero, van a entrar 2 ejercicios. Bueno, anteriormente eran 2 exámenes para el primer parcial, entraba un examen de línea de deducción y luego daban otro examen de tanque de almacenamiento y cada uno valía 100. Evidentemente se sacaba un promedio de esas notas más el proyecto y salía su nota. Pero como que se ha visto que era muy moroso revisar los exámenes, muchos, ¿no? Entonces, de esa manera se volvió uno solo, porque antes daba mucho más tiempo. Imagínense resolver un ejercicio de deducción toda la clase y el tanque de almacenamiento toda la clase. Y la verdad que te daba mucho tiempo. Pero ahora como ya se redujo, son los 2 ejercicios, es como que te da lo justo. Bueno, entre comillas lo justo, si es que no, bueno, los que no estén preparados, la verdad, van a tardar o no van a terminar. Pero van a ver que yo les voy a enseñar algunos métodos que de manera rápida y directa lo vamos a resolver. Obviamente hay que tener algunos criterios, ¿no? Para poderlo hacer. Y el cálculo es muy sencillo, incluso lo puedes hacer tranquilamente en unos 5 minutos, siempre y cuando tú tengas bien claro el enunciado del examen y tengas bien claro lo que tienes que hacer. Puesto lo demás es muy sencillo, ¿ya? Y lo vamos a ver en estas 6 clases. Entonces, como les había dicho, lo vamos a dividir básicamente en 2 grupos, ¿sí? Uno lo que va a hacer
netamente enfocado al ejercicio de líneas de deducción. ¿Esto qué implica? El tema de poderlo hacer, bueno, diseñar la reducción o dimensionar, que básicamente lo único que te pide es los diámetros. En función a eso ya tus cálculos estarán ahí definidos, tus velocidades, pérdidas y presiones, ¿no? Esto con válvulas reductoras de presión, si es que necesitas, porque no siempre puedes necesitar, esto tiene condiciones que las vamos a ir viendo, o válvulas reductoras de presión. Entonces eso está enfocado ya como estas tres clases, ¿no? Que sería hoy, martes, miércoles y jueves. Y posteriormente el viernes, sábado y domingo vamos a hacer y nos vamos a enfocar a tanques de almacenamiento, que ahí también tiene que ver diferentes métodos por porcentajes, por volúmenes de metros cúbicos, o con hidrogramas, o con tablas, cálculos de bombeo, aunque no, la verdad que es más fácil aprovechar ese ejercicio. La verdad que siempre les regalo al niño como que para equilibrar el examen, ¿ya? Entonces de cada uno va a depender por qué ejercicio hacer, pero personalmente yo les recomiendo empezar por tanques de almacenamiento, que es más fácil. Obviamente depende de qué datos tengas, porque a veces estos últimos exámenes lo he estado metiendo mixto. Es como que tus datos de aducción te van a servir para tanques de almacenamiento. Entonces como que ya no te da esa opción de poderlo hacer indiferentemente cualquiera de los dos, ¿no? Empezar por cualquiera de ellos. Y para eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, para no perder más tiempo, vamos a empezar, ¿ya? Para eso, permítame, no sé si antes de eso tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran ver, algo que el ingeniero les haya comentado en la clase, esto lo vamos a hacer, o esto se va a ver. Entonces, eso me serviría también para poder abarcarlo también en lo que vayamos avanzando. Voy a buscar entonces. Aquí está. Ya, entonces, permítame. Ya. Voy a empezar a compartir la pantalla y posteriormente lo voy a grabar para empezar ya. No sé si tienen sus calculadoras. No es necesario que lo escriban ya, puesto que va a estar, les voy a pasar todo lo que vayamos rayando, todo lo que se vaya haciendo, les voy a pasar. Claro que si ustedes gustan lo pueden ir haciendo a mano, transcribiendo, ¿no? Pero no, siento que no va a ser necesario estar bien explicado tanto así en la hoja que vayamos a hacer, y también va a ser grabado, ¿ya? Pero eso sí les voy a pedirle que me puedan ayudar con sus calculadoras para que lo podamos terminar más rápido. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla en un momentito. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la pantalla, toda la pantalla.
pueden ver, ¿verdad? Hola, hola. Me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, se me puede ver. O escuchar, mejor dicho, en ese caso. Ya, perfecto. Cualquier cosa voy a preferir de que lo puedan hablar mediante micrófono ya, en el avance, así para no estar, a veces no voy a poder estar viendo sus comentarios. Bueno, entonces comenzando, ya. Lo que dijimos anteriormente, ¿no? El día de hoy vamos a llevar todo lo que sería relacionado, lo que ya estaríamos entrando, desde los conceptos más básicos de línea de aducción. Ahora, en su examen, esto a manera de compartirles, tienen que ver, y seguramente les va a dar un perfil longitudinal de su trazado, que no necesariamente les puede dar el trazado, les puede dar tranquilamente una tabla donde esté especificado los tramos de puntos, las longitudes entre punto y punto y las cotas respectivas. ¿Ya? Pero al final lo único que se va a hacer es la interpretación y poder armar un perfil longitudinal. Pero casi siempre el ingeniero les va a dar ese perfil. ¿Ya? Entonces, lo más importante que su perfil y de entrada lo que tienen que ver para empezar es la siguiente información. Necesariamente todos sus tramos, por ejemplo, vean cuántos tramos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4 tramos, ¿no? Esos 4 tramos evidentemente están con puntos, ¿no? o nodos también, que lo pueden llamar, o puntos, o cotas, ¿ya? Porque aquí van a estar las elevaciones y las cotas, ¿no? Lo que decía. Otra cosa muy importante es la longitud. Entonces, dos cosas importantes en el perfil longitudinal son las cotas y las longitudes. Es de entrada lo que ustedes tienen que revisar si tiene o no tiene, porque si falta uno no van a poder resolver y no pueden estar adivinando. Y no creo que el ingeniero les dé para que ustedes se suman, porque la solución del examen casi siempre suele ser una sola. Bueno, entre comillas una sola, pero definida bajo ciertos parámetros que son cotas y longitudes, ¿no? Entonces, es lo primero que tienen que ver. Ahora, si ustedes tienen ya el perfil longitudinal y ya saben que está bien definido por cotas y longitudes, lo segundo que tienen que hacer es poder decir, bien, tengo mi perfil longitudinal, sé cuál es mi diseño, entonces voy a tener siempre un inicio y un final. Para su primer parcial tienen que entender, ¿no?, que lo que van a hacer es llevar agua o captar cierta agua de un punto de inicio, que podría ser un reservorio, un río, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, pero va a tener un inicio. Y estas aguas hay que llevarlo hasta un punto, desde un punto A hasta un punto B, o desde un punto inicial hasta un punto final, donde al final, en líneas de aducción, para lo que es su primer parcial, siempre va a llegar a un tanque de almacenamiento o a una planta de tratamiento. Eso es lo que tienen que entender. Y en todo este tramo, o en toda esta aducción que se le va a hacer, tienen que llevar cierta agua. En pocas palabras, un caudal. Ahora, lo que te interesa a ti en un diseño, o si te pidieran hacer un proyecto, fuera de tus cálculos, lo más importante y lo único que interesa aquí es el tema económico. Ahora, dentro del tema económico tienes que ver y dimensionar, bueno, yo tengo 4 tramos y en esos 4 tramos yo necesito saber qué diámetros de tuberías van a entrar, porque en función al diámetro que yo vaya a decir en ese tramo 1, 2, en 1500 metros van a entrar, por decir, 8 pulgadas de PVC, entonces yo ya estoy definiendo la cantidad, ¿no?, el precio, indirectamente. Entonces lo único que le interesa a cualquier persona en una línea de aducción o para cualquier proyecto es poder determinar cuál es el diámetro. Ya luego el cálculo es para ti, es para la verificación, si tu agua que estás captando va a llegar o no va a llegar hasta el final.
Eso es básicamente. Pero indiferentemente de todo ello, lo único que interesa aquí es definir cuál es el diámetro de tubería en cada tramo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo voy a definir eso? Ya tengo mi perfil, yo ya sé, por ejemplo, aquí que puede ser un reservorio o una represa, un río, como les decía. Al final, ¿qué necesito entonces para dimensionar eso? Necesito algo muy importante, que en este caso, ¿qué sería? Necesito, ¿qué dato necesito aquí? Algo muy importante, que ya de entrada le estoy diciendo definir. ¿Qué creen? Caudal. Exactamente. Yo sé un caudal no voy a poder definir, entonces, o realizar mi cálculo. Lo que tengo que yo tener aquí para empezar es un caudal. Y este caudal lo voy a llamar caudal de diseño. Ahora, este caudal de diseño que yo voy a necesitar es lo que ustedes van a llamar para este caudal, para este parcial, caudal máximo diario. Ese es el caudal que necesito yo para calcular. Ah, perfecto. Entonces, si yo tengo este caudal de diseño o este caudal máximo diario, yo voy a poder realizar mi ejercicio. Que ustedes ya empezaron a hacer, ¿verdad? Con el ingeniero, para lo cual el ingeniero les da una población inicial, un índice de crecimiento, un periodo de diseño, cuánto va a ser el coeficiente de K1, si se va a proyectar a cuántos años. Entonces, todos esos datos nos sirven para poder calcular este caudal de diseño, que en este momento no lo vamos a hacer porque es algo muy sencillo. La manera de poderlo hacer el ejercicio más rápido, en este caso nos vamos a asumir un caudal, que mañana ya vamos a empezar a resolver un examen con todos los datos, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa hoy es que puedan saber los conceptos y cómo se resuelve y cuál es la lógica, ¿ya? Porque eso es lo más importante. Y luego lo demás es lo mismo, se van a dar cuenta que es lo mismo. Basta que podamos hacer 2 tramos, ya tercero y cuarto ustedes ya lo van a poder, adivinar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro caudal de diseño, ¿no? Suponiendo que ya lo tenemos. En este caso, supongamos que nuestro caudal de diseño, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿cuánto quieren el caudal de diseño? Pongamos 100 litros segundo. Ahí está. Entonces nosotros tenemos 100 litros segundo ya calculado nuestro caudal, ¿no? Ahora, ya tengo mi caudal de diseño, tengo mi perfil. Entonces, ¿cómo procedo yo a calcular? Necesito una metodología, ¿no? Un modelo matemático o un diseño. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces, para ello tenemos diferentes métodos, ¿no? Para eso también hemos llevado la materia de hidráulica 1. En hidráulica 1 hemos conocido varias ecuaciones, diferentes métodos para poder calcular, ¿no? Una de ellas es el famoso, lo podemos hacer por Mani, ¿no? Para ductos cerrados, ¿sí? Porque en hidráulica 2 también hemos visto el tema de poderlo hacer por Manning, pero a canales abiertos también existen ecuaciones para ductos cerrados. Pero la ecuación que quizás más se pueden acordar es la de Darcy-Weisbach, ¿no? Que en hidráulica uno se lo ha llevado. De la misma manera, no cambia el tema de lógica o la manera de poder calcular o de verlo. Al final es agua, ¿no? Es un fluido y ese fluido se puede calcular, ¿no? A ver, creo que alguien ha comentado algo aquí. ¿Se me puede escuchar bien o está entrecortado? ¿Se escucha bien? Normal, Inge. Ah, ya, perfecto. Entonces quizás es el tema de los parlantes, ¿no? Puede ser eso. Ya, entonces continuemos. Ya, entonces tengo eso. Perfecto. Ahora, el ingeniero Yamir, ¿cómo va a empezar a proceder? ¿Ya? Tienen que saber que, en resumen, hay muchas ecuaciones,
pero para el ingeniero Yamir nos vamos a centrar en dos cosas importantes. Vamos a hacer por ejemplo de Hazen-Williams, ¿ya? Que mayormente en los exámenes lo van a ver como S-W o HW, mejor dicho, ¿ya? O puede ser así, Hazen-Williams o H-Williams, ¿ya? Ese es un método, que es el más fácil y más corto, y lo vamos a ver hoy por qué. Y luego tenemos la de Darcy-Weisbach, ¿ya? Entonces, esos dos modelos son los que vamos a utilizar para lo que sería sanitaria 1, ¿ya? Por el momento, porque hay diferentes métodos, también pueden hacerlo por otros autores, ¿no? En realidad, hoy en día existen muchas autorías, pero básicamente la más fácil, Hazen-Williams y Darcy, ¿ya? Memorícense, Hazen y Darcy, Hazen y Darcy. Ahora, ¿en qué varía una de la otra? Ya de entrada, y a lo que han visto, se van a dar cuenta que Hazen-Williams es la más fácil. ¿Por qué? Porque es una ecuación simplemente, es una sola ecuación de la cual tú puedes derivar, ¿no? Y Darcy, bueno, es una ecuación que va conjugando, digamos, diferentes cálculos adicionales. No es una ecuación directa. Necesitas calcular Reynolds, y con Reynolds la velocidad real, y con la velocidad real el coeficiente de Colebrook, y con el coeficiente de Colebrook recién a la ecuación de Darcy para poder calcular la pérdida de carga, ¿ya? Pero entonces, como estamos empezando, necesitamos algo lo más sencillo, ¿no? Porque al final la metodología no va a cambiar. Al final lo único que nos interesa es poder, con esta ecuación, determinar cuál es el diámetro que yo necesito o la cual yo voy a proponer en este tramo. Y luego, cuando yo proponga un diámetro aquí, yo voy a saber, con ese diámetro, con este caudal que está circulando, voy a saber la velocidad, cuánto pierde en energía, la pérdida de carga, y también cuánto de presión me sobra, la presión residual, ¿ya? En cada tramo. Eso es lo que me interesa a mí. Entonces, la ecuación más fácil, lo que les decía, ¿no? Entonces, esa es la ecuación la más sencilla, por así decirlo. Ya lo voy a poner aquí. Y se la deben saber de memoria, ¿ya? Y van a ver que en su proyecto también, la cual se les ha dado seguramente, al hacer los ejercicios, copiar todos los tramos, porque en su proyecto van a tener todos los tramos, ¿no? No se tendrán 80, 100 tramos, ¿cuántos tramos será? Y cada uno va a escribir a mano, ¿no? Porque siempre se hace a mano el proyecto. Entonces, ustedes ya de memoria ya se la van a saber esto, ¿no? ¿Qué es la ecuación? Que es Q es igual a 0.2785 por C por D, que es elevado a la 2.63, todo esto por S o J, ¿no? En algunos libros está como S o J, pero al final, ¿qué es? Eso significa HF sobre L, que es la pendiente de la pérdida de carga o la pendiente de la pérdida de energía, ¿ya? Porque al final es una línea, es una pendiente, ¿no? Esto elevado a la 0.54. Esa es la fórmula que tienen que sabérselo de memoria. Bueno, yo ya sé entonces la fórmula de memoria, pero lo que más me interesa a mí es ¿qué significa cada cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué para ustedes, qué les puede decir qué es esto, este valor? Es una abreviación ya conocida, ¿no? Q. Caudal. Exactamente. Es el caudal. Pero algo que más me interesa a mí es saber cuál es la unidad a la cual yo voy a trabajar. Si bien sé que es caudal, pero debo saber yo para utilizar la fórmula en qué unidades yo la voy a utilizar. ¿En qué unidades creen que van a utilizar? Metro cúbico. Metro cúbico segundo, ¿no? Pero ¿por qué metro cúbico segundo y no litro segundo? Porque vean que yo ya tengo mi caudal de diseño, mi caudal máximo diario es de 100 litros segundo, ¿no? Porque este caudal que están viendo es el caudal que va a entrar a la fórmula. Por eso dice Q, pero Q es el caudal de diseño o el caudal que va a circular para mi diseño, para lo que yo estoy calculando. Y para líneas de aducción yo sé que mi caudal de diseño es mi caudal máximo diario. Y para este ejercicio yo sé que mi caudal máximo diario es de 100 litros segundo. Entonces mi caudal va a ser 100 litros segundo. Pero yo sé que no puedo utilizar 100 litros segundo aquí por las unidades.
o la ecuación de Hazen-Williams me dice que yo debo introducir en unidades de metro cúbico segundo. ¿Ya? Eso es lo que deben saber. Perfecto. Ya sé. ¿Qué sé ahora? ¿Qué me puede decir? Ya, para los que no sepan, es un coeficiente. Ya. Que este se le puede llamar coeficiente de Hazen-Williams, porque el método es Hazen-Williams, ¿no? Entonces, coeficiente de Hazen-Williams. Ahí está. Y este coeficiente no tiene unidades, ¿ya? Es adimensional. Perfecto. Entonces ya estamos diciendo que este coeficiente es la de Hazen-Williams y es adimensional, no tiene unidades. Ahora, D. ¿Qué puede ser D? Radio hidráulico, creo. Ya puede ser, pero D. Ya para la tubería. Exactamente. El primer nombre, ¿no? Vayámonos ahí, para guiar. Es diámetro. Ahora el diámetro, ¿en qué unidades? Pulgadas, centímetros, pies. ¿Qué les dice la lógica? Metros. Centímetros. ¿Qué creen ustedes? Metro. Deben utilizar en metros. ¿Ya? Y ahorita vamos a explicar esto un poquito más. ¿Ya? Entonces, el diámetro es lo que deben aquí calcular. No, bueno, es el diámetro que ustedes van a utilizar. Pero este diámetro debe estar expresado en metros. ¿Ya? Ahora, ¿qué es HF? Pérdida por fricción. La pérdida por fricción, ¿no? Y la pérdida por fricción, en el fondo, ¿qué es? Es pérdida de energía, pérdida de presión, ¿no? Pérdida de energía. Pérdida de carga, ¿no? Entonces debemos leer pérdida de energía. O la pérdida de carga también lo podemos llamar. Como lo vean ustedes conveniente. Pero al final sabemos que es una pérdida de energía, una pérdida por fricción, ¿no? Ahora, ¿esto en qué unidades debe estar? Es lo que más me interesa a mí, que sepa. ¿En qué unidades? Eso debe estar expresado en... Bueno, ahorita lo vamos a descifrar. Y esto, por último, ¿qué sería? Longitud. Longitud, ¿no? Por lógica sería la longitud, L. ¿Y esto en qué unidades? Kilómetros, millas, Metros. metros. ¿No? Casi siempre utilizamos metros, ¿ya? Ahora, bueno, ya tenemos definido, ya hemos conocido un poco más lo que es la ecuación de Hazen-Williams, ¿ya? Pero lo que más me interesa es el tema de las unidades. Tienen que meterse en la cabeza que su diseño de línea de deducción casi va a estar expresado en ¿qué? Las cotas, ¿en qué unidades están expresadas? Metros, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Esas son las unidades de la elevación. Metros sobre el nivel del mar. Entonces, si yo tengo que trabajar todas las unidades en una misma, si estoy trabajando en metros sobre el nivel del mar, que es mi elevación, mis longitudes de mis tramos también deberían estar expresadas en metros, ¿no? Para tener la misma semejanza de unidades. Si yo sé que mis longitudes todas van a estar, mis diámetros en mi ecuación también tienen que estar expresados en metros, porque no puedo yo cruzar el tema de unidades y decir, aquí estoy usando metros, aquí kilómetros, aquí en centímetros, no. Yo tengo que utilizar todo en metros. Entonces si mi longitud está en metros, yo sé que mi diámetro también tengo que utilizar en metros. Mi pérdida de carga también va a estar expresado en metros, porque es metros columna de agua. Al final es metros, ¿no? Es una energía expresada en metros. El coeficiente es adimensional. Entonces, si yo sé que estoy trabajando metro, al final, ¿en qué me tendría que salir mi unidad de caudal?
metro cúbico segundo. ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que entender y aprender más que todo de la ecuación de Hasse-Williams. Y también para la de Darcy. ¿Ya? ¿No? Entonces, muy sencillo hasta aquí. ¿No? Perfecto. Todo claro hasta aquí. Ya. Entonces, ya hemos podido conocer la ecuación, ya sabemos qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ahora sí, tengo la ecuación con la cual voy a utilizar y ahora sí ya puedo empezar a resolver ejercicios. Entonces, yo tengo aquí esta aducción y me encuentro con el primer tramo. Ya tengo mi caudal. Vean, lo que yo tengo que definir es aquí cuál es el diámetro, lo que se decía. Yo tengo que definir cuál es el diámetro. Y en mi ecuación es esta, ¿no? D, lo que tengo que definir. Y para D, yo necesito saber qué. Puedo despejar, pero para despejar el diámetro, que yo necesito saber, ¿qué datos necesito? Tengo el caudal, sí, es el caudal de 100 litros segundo. Tengo el coeficiente. Tengo el coeficiente aquí de Hasse-Williams, no tengo. Ahora, ¿de qué depende este coeficiente? Este coeficiente depende del tipo de tubería que vas a poner. No es lo mismo ponerle una tubería de PVC o de plástico, como ustedes lo quieren ver, a ponerle tubería de fierro, fundido, dúctil o solamente fierro, ¿no? O fibra de vidrio, o HDP, que es el polietileno de alta densidad. No es lo mismo. Entonces, cada tubería tendrá un coeficiente diferente. Aquí es donde ustedes, en su examen, el ingeniero les va a decir, libres ustedes de utilizar cualquier coeficiente que se les va a dar en su examen. Pero en este caso lo vamos a definir, ¿ya? En el examen lo vamos a ver mucho más. Para este caso, yo voy a definir que sea una tubería PVC. Entonces voy a tener un coeficiente de Hasse-Williams para PVC. Y este coeficiente va a ser de 140. Ahí está. Ese es dato, entonces, ¿no? Para poder realizar mi ejercicio. Ya sé que mi coeficiente de PVC va a ser de 140. Entonces ya tengo este dato. Tengo caudal, ¿no? Tengo la longitud. Sí, ¿no? Mi primer tramo yo sé que vale 1500 metros o 1.5 kilómetros. Y yo tengo HF, ¿verdad? Pero yo no sé cuánto es la pérdida de carga. Pero ya estoy identificando más o menos mi primer tramo para empezar. Entonces, tranquilamente todos podemos ya decir aquí, tramo AB, ¿correcto? Yo sé que mi longitud de tramo, ¿cuánto es? 1500, ¿no? Habíamos dicho. 1500. ¿Qué más sé? ¿Qué más puedo saber yo de aquí? ¿Qué yo veo? Podría ver la diferencia de cotas, ¿no? ¿Cuánto es en elevación la diferencia entre el punto 1 y 2? En este caso, perdón, es 1 y 2. No es AB, 1 y 2. Lo voy a poner con, ahí está, tramo 1 a 2. Entonces, a ese se le puede llamar como delta, ¿ya? Y en este caso lo voy a insertar, a ver, permítanme, para que... ¿dónde está? Aquí está. Entonces, insertar nueva simbología. Aquí. Entonces yo voy a insertar delta, ¿no? O sea, ahí está. Entonces yo tengo aquí el delta H. ¿Y este delta H qué es? A ver, mejor si nos pasamos todo esto al otro lado, para que se pueda apreciar mejor. Ahí está. Ahí bonito. Ahí está, ¿no? Entonces, tengo mi primer tramito. Ahí lo vamos a poner. Ahí está. Entonces, la diferencia de cotas, ¿no? Y diferencia de elevaciones. ¿Cuánto sería? 25.30 menos 35.2. Ahora, indiferentemente
la diferencia de cotas, las diferentes de elevaciones, les pregunto, porque eso tienen que saber para su examen. ¿Es cota final menos inicial o inicial menos final? O en este caso, como ven, ¿es tramo 2 menos 1 o es 1 menos 2? $9.9. Ya, pero ¿cuál es la diferencia de cotas? ¿Tú estás restando 1 menos 2 o 2 menos 1? Por eso les pregunto. 1 menos 1 menos 2. ¿Y por qué? Porque es metros sobre el nivel del mar. Y ya, ¿cuál es la lógica, digamos? O sea, todos los tramos tú restas inicial menos final. O todos los tramos vas a hacer final menos inicial. Porque es diferente. ¿En qué va a ser diferente? Ya te das cuenta. En que si yo resto el 2 menos 1, me va a salir, ¿qué? Negativo. Porque vean, 25.3 menos 35 aquí me va a salir, el negativo es mayor, entonces aquí yo voy a tener menos. Ahora, si yo resto el punto 1 menos 2, ahí me va a salir, al revés, me va a salir ya positivo. ¿Cuál es lo correcto entonces? ¿Cómo van a hacer en su examen? Porque eso es lo primero que se van a topar en su examen, en el primer tramo. ¿Se han puesto a pensar en eso? A ver, ¿cuál utilizarías tú en tu examen? ¿Cuál es lo correcto? ¿O sientes? Cuando baja negativo. Ya, exactamente. A eso iba, ¿no? A eso es lo que tienen que ver y pensar. El signo me va a decir algo. ¿Qué me quiere decir el signo? Si yo resto el 2 menos 1, que aquí me va a salir negativo, ¿qué quiere decir? Que negativo quiere decir que el punto 2 respecto al 1 está hacia abajo, o sea, tengo que restar, ¿no? Tengo que bajar. ¿Cuántos metros tengo que bajar? ¿Cuánto me decides que era? 9.9 metros. Eso es lo que está la diferencia, ¿no? La diferencia de cotas o la diferencia de niveles 9.9. Negativo, ¿por qué? Pero porque voy a bajar hacia abajo, ¿ya? Pero el delta H, a mí lo que me interesa es saber es cuánto es la diferencia. No me interesa saber si es negativo o positivo. Lo que me interesa a mí saber es cuánto existe la diferencia entre punto y punto, ¿ya? Para no tener problemas de signo, puedo aplicar dos maneras diferentes. Siempre voy a restar el mayor menos el menor, ¿ya? Que yo sé que es 35 menos 25. Ahí en mi siguiente tramo, cuando yo haga delta H, voy a restar 27 menos 25. Yo siempre voy a buscar el mayor, restarle con el menor para que me salga positivo. Ahora, si yo no me quiero hacer ningún problema de cuál es mayor, menor, ¿qué puedo hacerle? Yo aplico valor absoluto, ¿no? Vamos a mi valor absoluto. Ahí está. Le puedo aplicar mi valor absoluto. Y con eso me olvido, ¿no? Ahora, pongamos, digamos que yo ya sé, entonces yo sé que para que me salga positivo, entonces 35.2 menos 25.3, listo. Con eso yo garantizo ya de que me va a salir positivo, ¿no? Garantizado. Ahora, depende de ustedes cómo lo quieran manejar, pero al final lo que me interesa es que esto sea un valor nada más, que la diferencia entre punto y punto sea 9.9, ¿ya? Pero esto no solamente queda ahí, esto tiene un concepto más adelante también, ¿ya? Es mucho más que solamente una diferencia de cotas, que en el siguiente tramo y en los siguientes tramos les voy a explicar. Pero por el momento, perfecto, ahí está. ¿Qué más puedo apreciar de este primer tramo? Tengo la longitud, ya tengo la diferencia de cotas, ¿qué más puedo apreciar? Porque lo que me interesa a mí es esto, ¿no? Es esta ecuación, la ecuación de Hazen-Williams.
Tengo la longitud, tengo bueno, el delta H que no me aparece aquí, ¿no? Pero luego lo vamos a poner. El caudal, ¿cuánto es el caudal? Este, ¿no? Entonces yo sé que mi caudal, ¿cuánto va a ser? Mi caudal de diseño. 100 litros sobre segundo, ¿no? Pero yo sé que esto debo utilizarlo ¿en qué unidades? Metro cúbico sobre segundo. Entonces, para yo tener metros cúbicos sobre segundo, ¿esto que hago? Lo puedo dividir entre... Lo divido entre 1000. Si yo divido este valor entre 1000, yo sé unidades. Metro cúbico segundo. 0,1, 0,0 así, ¿no? Esto en unidades metro cúbico sobre segundo. Listo. ¿Qué más tengo? El seno, que es el coeficiente del parametramo. El C del PVC, yo sé que vale 140. Listo. Adimensional. ¿Qué más puedo tener yo aquí? Bueno, no sé cuánto vale el diámetro, no sé cuánto vale HF, pero ya tengo mis datos. ¿No? Ya tengo mis datos. Ahora, tengo solo una ecuación y dos incógnitas. ¿Cómo procedo? La ecuación de Hasse-Williams es una ecuación la cual se la debe resolver por aproximación o por iteración. Es decir, que yo me debo asumir uno de estos valores. O bien me asumo el diámetro o bien me asumo la pérdida de carga. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Cuál me asumo o cuál yo debo asumirme? ¿Cómo yo sé? ¿Cuándo y cómo? ¿El por qué? En el fondo, ¿qué es lo que me quiere decir la ecuación? Si me asumo esto, ¿qué me quiere decir? Si me asumo el diámetro, ¿qué me quiere decir? ¿O por qué voy a asumir uno y el otro? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, yo ya sé en la ecuación cuánto vale. Mi caudal vale 0,1, ¿no? En expresado en metros. Mi coeficiente vale 140. Ahora, mi diámetro yo no sé y mi longitud yo sé que vale 1500. Ahí está. Ahora, ¿me asumo HF o me asumo? Ahora, aquí. ¿Qué es lo más aconsejable? Y el ingeniero siempre también se ha asumido asumirse el HF. ¿No? Entonces, yo me asumo el HF y lo voy a poner aquí, asumido. Ahí está, asumido. Pero ¿cuánto me voy a asumir? ¿Ya? Aquí está el detalle. ¿Cuánto es la energía que existe? Bueno, primeramente yo tengo aquí una pérdida de carga, ¿no? Aquí tengo un delta. Este es el delta H, ¿no? Ahí está. La diferencia de cotas que existe es esta. Es esa diferencia entre uno y uno. Esta es la delta H. Ahora, HF que habíamos dicho que es la pérdida de carga, es la pérdida de energía, es la pérdida de presión. La presión que yo tengo aquí es una presión estática. Cuando el flujo de agua no está circulando, que sería ideal que llegue a la misma presión. Pero como yo sé que no puede ser exacta, siempre va a haber una pérdida por desgaste, entonces yo sé que esta línea tendría que ser así, ¿no? Esta roja. Entonces, esto lo de aquí arriba es lo que llamamos HF, la pérdida de carga. Y lo de abajo, lo que me queda aquí es la presión residual. Ya, lo de abajo. Sumado todo esto, ¿qué sería? El delta H, ¿no? Obviamente sería el delta H. Entonces, ¿el delta H qué es? Es el HF más la presión residual. Ahí está. Estamos añadiendo otra fórmula aquí. Si yo sumo el HF más la presión residual, yo sé que todo esto es el delta H. Entonces,
toda la presión o toda la energía disponible entre el tramo 1 y 2 es de 9.9. Ahora, si yo me asumo, aquí está la clave, escuchen mi palabra, HF asumido. De los 9.9 que tengo de energía disponible, que existe la diferencia de cotas, yo me asumo cuánto voy a perder o querer perder, porque en función a lo que yo me asuma o lo que yo quiero perder de energía, voy a tener un diámetro, ¿no? Ahora, la pregunta está, ¿cuánto me asumo? Yo voy a decir que voy a perder 9 metros, ¿puedo asumirme? Si tengo 9.9, puedo asumirme que yo voy a perder 9 y me va a quedar 0.9 de presión. ¿Sería lógico? Sí, podría ser. Lo que al final yo tengo que garantizar aquí es que la presión no sea 0, ¿no? Teóricamente. Pero ahí hay que irnos un poco más allá. ¿Qué me dice la norma, la 689? Entonces, vayamos aquí a lo que la norma me dice. Existe entonces presión residual mínima y máxima. Entonces, la presión mínima, presión mínima, ¿cuánto debe ser? Y también va a haber una presión máxima. ¿Cuánto hace? La presión mínima me dice que en todos los puntos yo debo garantizar 2 metros columna de agua. Y en la máxima presión que yo voy a considerar en cada tramo debe ser el 80% de la presión nominal. Ahí está. Entonces, yo debo hacer caso a esto. Entonces, si mi presión residual en ningún punto tiene que ser menor a 2 metros columna de agua, no podría perder más de 7, ¿no? O 7.9. Porque ahí ya me estaría metiendo en un problema. Voy a tener menos. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que asumirse cuánto. A ver, ¿quién se anima a asumirse de los 9.9 cuánto quisieran perder? 6. 6, está bien. 6 podría ser. 7.9. Ya, exacto, podría ser 7.9, porque al final me estoy asumiendo. Pero veamos un poquito más. Hablando en porcentajes. Si es el 100% esto, el delta H, ¿qué porcentaje ustedes desearían perder? 50% estoy diciendo ni mucho ni poco. Si considero perder el HF 70%, 90%, es mucha pérdida, ¿no? Y me va a quedar poca presión. Ahora, si yo me asumo perder un 10%, 15, 20% de HF o un 30%, estoy diciendo que voy a perder poca presión y me va a quedar más presión. ¿Verdad? Eso es lo que quiero decir. Entonces, con ese nuevo criterio que les acabo de decir, ¿cuánto perderían? Hablando en porcentaje. Ni mucho ni poco. 50% podríamos hacer porque es asumido, solo estamos interpretando. Ya luego vamos a ver cómo nos vamos a hacer. Más directo. Porque en su examen se van a topar con esto y es muy importante la clase de hoy. ¿Puedes explicar otra vez esa parte, Inge? Ya. En el fondo, mi delta H es la presión o la energía disponible entre 1 y 2, ¿no? Esa es la presión que existe. Por diferencia de presión, ¿no? De presión estática, tengo yo 9.9, que en el fondo no importa cuánto puede ser la diferencia, 10, 20, 40, al final en porcentaje viendo es el 100%, ¿no? El total es 100%. Ahora, del 100% yo puedo decir, por lógica puedo decir 50%, o sea, ni mucho ni poco puedo perder el 50%, o sea, la mitad de 9.9, pero puedo perder yo, asumirme y decir, voy a perder más del 80%. Entonces estoy perdiendo mucha energía, mucha pérdida, mucha presión estoy perdiendo, ¿no? Ahora yo puedo decir, voy a perder poquita, voy a considerar perder poco, 10%, 15%. Entonces, con ese porcentaje yo puedo jugar. Entonces, supongamos, entonces ahora, para empezar, ni mucho ni poco, ¿no? Está 50%
¿Cuánto sería el 50% de 9.9? La mitad. Estoy asumiendo. Ni mucho ni poco. ¿Cuánto sería? 4.95. 4.95. Ya, nos asumiremos 4 o 5, para que sea redondo. Porque al final me estoy asumiendo. Ya, 4.5 ahí está. 4.5 metros. Me estoy asumiendo eso. ¿Ya? Bueno, entonces si ya me estoy asumiendo 4.5 aquí, ahora sí yo puedo despejar el diámetro, ¿no? Ahora, despéjenme entonces, ¿cuánto vale el diámetro aquí? Entonces, voy a tener con esta voy a tener diámetro, porque teóricamente es 0,39. 0.39. ¿Ya? Un decimal. 7 Ya. ¿En qué unidades? metros. Exacto, porque estamos hablando metros, ¿no? Perfecto. Entonces yo sé que mi diámetro teórico es 0.39 metros. Perfecto, hasta aquí todo perfecto, estamos todo bien, ok. Yo me he asumido entonces para 4.5 metros perder me va a salir un diámetro de 0.397. Ahora, en la vida real, si yo sé que tengo que poner este diámetro, si yo voy a la ferretería o a cualquier fábrica, yo sé que si pido esto me van a decir, usted está loco. No existe ese diámetro. ¿Por qué? Porque ese diámetro usted lo ha calculado y teóricamente usted ha dicho que ese diámetro necesita. Pero no, yo le puedo ofrecer y solo tengo estos diámetros y te va a pasar un catálogo donde hay diámetros comerciales. Ah, su nombre lo dice. Entonces, este diámetro teórico es aproximadamente el diámetro que yo necesito, porque en el mercado yo voy a encontrar diámetros comerciales. Ahora, esos diámetros comerciales, ¿cuáles son? En pulgadas, que la mayoría quizás lo puede conocer, en diámetros. Entonces, lo voy a poner aquí. Diámetro en pulgadas. En pulgadas, yo voy a tener la siguiente. ¿Qué voy a tener? 2 pulgadas. Que teóricamente aquí ya les estoy diciendo cuánto es el diámetro mínimo. 2 pulgadas. No pueden poner menos en su diseño de 2 pulgadas. El mínimo es el 2 pulgadas, ¿ya? Eso métanselo a su cabeza. Luego tienen el de 3 pulgadas. Luego tienen el de 4 pulgadas. Y luego, a partir de 4 tienen 6, ¿ya? Entonces es facilito. 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas y así sucesivamente, ¿ya? Etcétera, 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 de 2 en 2. ¿Ya? Y también van a tener el diámetro en unidades de las mismas unidades, pero en milímetros, ¿no? ¿Ah? Ahí está. Entonces, en diámetros, en milímetros, ¿cómo sería? 2 pulgadas equivale a ¿cuánto? 50 milímetros. ¿Ya? 3 pulgadas equivale a 70 milímetros. Y 4 pulgadas equivale a 100 milímetros. Cuatro pulgadas equivale a 150 milímetros. Y luego de lo demás,
equivale a de 50 en 50. Y esto vale así. Esto valdrá 250. Esto valdrá 300. Y luego pondremos una de 14, a ver. 14 pulgadas y una más de 16 pulgadas. Entonces, esta de acá, voy a poner un cachito para que quede bien. Edito 300, 350 y por último 400, ¿no? Ahí está. Ahí tienen los diámetros entonces. Y esto expresado en metros es más sencillo, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner igual a 0.050 metros. Creo que quede bien. Eso sería 75, ¿no? Solo hay que dividir entre 1000, nada más. Eso sería 100. Este sería 150. O 0.150. Este sería 0.0200. Este sería 0.250. Este sería 0.300. 350. Y por último, 400. Ahí está. ¿No? Sencillito entonces. Ya tenemos entonces todas las unidades, todos los diámetros, ¿no? Entonces aquí voy a poner diámetros en metros. Ya, entonces ya tenemos ahí las unidades. Perfecto. Ahora lo que les decía, ¿no? Esos son los diámetros teóricos que nosotros vamos a utilizar y ustedes van a utilizar para su examen. ¿Ya? Entonces, tenemos el diámetro teórico que sale 0.397. ¿Dónde creen que abarcaría nuestra unidad o nuestro diámetro teórico? ¿Dónde creen que estaría? Si nosotros vamos a ir analizando, diríamos 0.350, estaríamos hablando de aquí, ¿no? Estaríamos hablando entre 14 pulgadas y 16 pulgadas. Como es un diámetro que yo puedo escoger entre estos dos rangos, ¿cuál pondría? ¿El de 350 o el de 400 milímetros? O 0.400, 0.350, como queramos verlo. Entonces, el diámetro comercial, ¿cuál escogería? El de 400. Ya, puede ser el de 400. No, entonces, a ver, lo voy a poner aquí y lo voy a añadir aquí al total. Entonces, aquí voy a poner un diámetro .350 y el diámetro igual a 400. 0.400 metros, listo. Ahí está. Diámetro comercial. Escojo entre 1 o y yo estoy escogiendo que voy a utilizar entre la de 400, como su compañera dice. ¿Ya? Entonces, el diámetro que yo estoy escogiendo es el de 400 milímetros. Ahora, como me he asumido yo, y ahora sé que el diámetro comercial es 0.400, introduzco lo mismo, ¿no? Entonces, sería esos 400 que yo estoy asumiendo, ingresaría aquí, ¿no? 0.400.
Ahora yo debo calcular este HF. La misma ecuación, y en este caso ahora despejo el HF. A ver, calcúlamelo esto. ¿Cuánto saldría? Ahora en este caso va a ser el HF real, ¿no? ¿Cuánto sería? Es un solver nada más, chicos. 2,07. 2,07 metros, ¿ya? Entonces, este es el diámetro, bueno, la pérdida real, ¿no? Ahora, tengo la pérdida. Yo tengo que saber cuánto es la presión que voy a tener aquí, porque tengo que garantizar que es decir que estoy llegando el agua. Entonces, hallar aquí la presión. ¿Y qué presión residual? Dicho, la E. Si yo despejo aquí, sería delta H menos HF. ¿Cuánto vale mi delta H? 9.9. Menos 2.07, ¿cuánto me va a salir mi presión residual? $7,83. 7.83. Sí. Ya, metros columna de agua. Esa es la presión que tengo. Mayor a los 2 metros columna de agua, que es la mínima, sí, cumple, ¿no? Ahora, muy aparte de esto, yo tengo que verificar, ¿no? La velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad entonces? Es muy sencillo. La ecuación, a ver, vamos a insertar la ecuación para que ustedes la tengan también. Ecuación, ahí está. Entonces yo sé que la velocidad va a ser igual a 4 veces el caudal multiplicado por y por el diámetro al cuadrado. Entonces aquí también estamos añadiendo otra fórmula más. Voy a poner. Ahí está. Entonces, ahí está, ustedes ya tienen otra fórmula más. La velocidad es 4 veces el caudal y por el diámetro al cuadrado. Entonces ya tengo el caudal, que es el mismo, en unidades. ¿En qué unidades? Siempre metro cúbico segundo, ¿no? Por pi por el diámetro. ¿Qué diámetro? 0,400. ¿Cuánto sale la velocidad? 2,5. 2.5 metros sobre segundo. Listo. Metros sobre segundo. Ya. Ahora, yo sé que está bien mi velocidad, no sé. Entonces también tengo que preguntarme, ¿cuánto es mi velocidad mínima y máxima para diseño? La velocidad mínima, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? El ingeniero les ha dicho. 0.3 metros sobre segundo. Esa es la velocidad mínima. ¿Por qué es la velocidad mínima? ¿A qué se debe? Bueno, es por la autolimpieza dentro de la tubería, ¿no? Entonces, siempre cuando tú vayas a construir, construir siempre va a entrar piedritas, tierra, ¿no? Entonces todo eso tienes que limpiarlo, y para garantizar esa limpieza tu velocidad mínima debe ser de 0,3. Ahora, tienes una velocidad máxima también. ¿Esta máxima de cuánto es? Esta máxima es de 5 metros sobre segundo. ¿Por qué 5 metros sobre segundo? Pues con esta velocidad tú vas a garantizar de que no se origine un golpe de ariete, ¿ya? Porque está en función al cambio brusco de velocidad o cambio brusco de
del caudal, que está relacionado también, ¿no? Si cambia de velocidad es porque ha habido un cambio de caudal. Si ha habido un cambio de caudal, va a haber un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, en un cambio brusco, esto te puede originar un golpe de ariete, una sobrepresión en algún tramo crítico, ¿ya? Que te va a ocasionar que reviente tu tubería. Entonces, para evitar eso, máximo 5. Recomendable debe estar por los 2 metros sobre segundo, promedio, ¿no? 2.5, 2 metros, ¿ya? Sobre segundo. Entonces, estamos en rango, ¿no? Si revisamos 2.5, perfecto, está todo ok, estamos en rango. Entonces, me cumple la presión, me cumple la velocidad. Mi primer tramo está ok, asumiendo que yo voy a poner un diámetro de 400 milímetros, o 0,400 metros, ¿no? Hasta aquí, ¿hay algún inconveniente? Es el primer tramo. Ya luego lo demás es rápido. Tengo una duda. Dime. La fórmula la deja sin William, el que es HF, ¿es lo mismo que delta H? ¿Cuál? Delta H. Sí, delta H con HF. Si le pongo directamente HF. No. Este delta H es la diferencia de cotas que existe entre tu tramo, ya inicial y final o final inicial, esa diferencia. Pero también en tu tramo, este delta H significa la pérdida de carga más la presión residual. Esto de acá es muy diferente. Delta H, diferencia de cotas, es muy diferente a la pérdida de carga, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? Inge, de la velocidad podría explicar otra vez, se me fue el internet un callo. Ya, de la velocidad. Sí, por favor. Ya, de la velocidad lo único que tienes que saber es que debes controlar dos cosas, la mínima y la máxima. La velocidad mínima es de 0,3 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la limpieza, ¿no? O sea, cuando tú instalas hay tierra, siempre va a haber tierra que se pueda meter en las tuberías, siempre, porque al final a los trabajadores no les interesa. Lo que les interesa a ellos es conectarlos y terminar lo más antes posible. Entonces siempre va a haber tierra, sedimentos, o hasta piedras, rocas incluso ha habido, ¿no? Entonces todo eso tiene que limpiarse. Entonces, ¿cómo garantizas eso? De que la velocidad mínima de ser 0,3 es la velocidad de arrastre mínima requerida, ¿ya? Y la máxima es 5 metros sobre segundo, esto para evitar las sobrepresiones, el famoso golpe de ariete, ¿ya? Que esto te va a originar la rotura de tubería, va a reventar en pocas palabras la tubería, ¿ya? Si tú estás en este rango, ok, en este caso nuestra velocidad sale 2.5 metros sobre segundo, y estamos en un promedio, entonces está simplemente ok. Ya para su examen académico, ¿no? Basta que estés en este rango, perfecto, no hay ningún problema. Ya, pero yo les digo de manera conceptual, ¿no? ¿Sí? Inge, a mí la velocidad me sale 0,8. A mí igual. a mí igual. Ya, 0, Ingeniero, ¿sí? el ingeniero nos dijo en las clases que trabajemos con la velocidad con un rango de 0.3 a 2 nomás. La velocidad máxima que sea 2. Ya, entonces si les ha dado el ingeniero ese rango, trabajan a 2. Por eso lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la norma está especificado que en función a tu tipo de tubería, máximo es 5, pero esto para tuberías, digamos, de fierro fundido dúctil o para fierro. Y te trabaja hasta 3, digamos 4, podrías trabajar con PVC o HDP, pero lo óptimo es que, digamos, si tú trabajas a lo óptimo que vaya, entonces trabajas bajo rangos de optimización. Entonces, ponte que tú, como máximo 2.5 en este caso. Si ya les ha dicho el ingeniero máximo 2, que es el óptimo, entonces pongámosle a 2. ¿Ya? Por eso es muy importante de que vayan a clases, porque el ingeniero pone esos límites, esos parámetros de diseño. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos casos el ingeniero les dice, no, la de 3 pulgadas no, porque es muy difícil, o porque es muy caro, porque hay diferentes. Puede cambiar muchas cosas, entonces le dice la de 3 no existe, o no ponga, o no hay, pero si tú vas, hay, ¿no? Otra cosa, que esos diámetros de aquí no son los verdaderos reales. Eso depende de qué tipo de tubería. Si tú buscas una tubería PVC, lo vas a encontrar en pulgadas, pero si tú buscas, pones una tubería, por decirte, HDP, que es polietileno de alta densidad, vas a encontrar en milímetros, y en milímetros no son estos, son otros diámetros.
¿no? Pero a manera para uniformizar el examen y manejar todos, se hace un convenio así, entre comillas, o sea, se trabaja para que todos podamos manejar las mismas unidades de diámetro, ¿no? Asumimos, porque al final es académico. Ya en la vida real, con catálogo trabajas, ¿ya? Entonces, estamos quedando. Si el ingeniero ha dicho que es 2, entonces trabajemos 2 para un diseño óptimo, lo que les decía. Óptimamente, entonces 2. Entonces, seguimos estando en rango. Me decían, la velocidad sale 0,8 metros sobre segundo. Sí. Ya, pero seguimos en rango, ¿no? Está bien. Está ok, ¿no? Sí, ok. Ya, ok, entonces. Ya está nuestro primer tramo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A partir de aquí vamos a empezar a correr, porque lo demás es lo mismo. Inge, si me sumaría otro HF, otro valor de HF, saldría diferente, ¿no? Exactamente. ¿Qué va a variar? Una diferente presión, ¿no? Residual. Y eso no revisa el ingeniero, o sea, no... No, al final lo que te interesa es el diámetro, porque esos diámetros hay un mínimo diámetro que te puedes asumir. Si te asumes menos de ese diámetro ya no te va a cumplir. Entonces el ingeniero tiene esos diámetros mínimos. Si le pones más, te va a cumplir, pero ya también va a ser antieconómico. Entonces ahí tú ves, no, es mucho diámetro, es muy grande tu diámetro. Sí, tranquilamente te va a cumplir con este, o que se acerque, ¿no? Entonces, esos criterios revisa el ingeniero. Pero si sale, tú pones un diámetro menos a lo que el ingeniero en la resolución, te va a cumplir. Ni aunque llores, ni aunque cumples, no te va a cumplir. Y si te cumples, porque te has equivocado. ¿Sí? Ok, gracias. Perfecto. Entonces, vayámonos al tramo 2-3. Ahora, a partir de aquí es mucho más sencillo. Ya sabemos el mismo criterio, todo, ¿no? Entonces, ahora estamos en el tramo 2-3. ¿Cuánto es nuestra longitud? 1200. ¿Habrá cambiado el delta H? Sí, ¿verdad? Porque dijimos que es la diferencia de cotas. Entonces, ¿cuánto pondríamos aquí? Como dijimos, el mayor menos el menor, ¿no? 2,1. Sí, 25.3. Esto me va a dar ¿cuánto? 2.1. ¿Sí? Perfecto. ¿El caudal será que cambia? No. No, el caudal, ya de entrada les digo, es constante para todo el diseño, porque si estoy llevando una aducción, es decir, un agua captada hasta mi tanque de almacenamiento, no tendría por qué variar. Evidentemente por pérdidas de malos empotramientos, de malas conexiones, no, siempre puede haber una pérdida, pero idealmente por conservación de masa y conservación de energía, decimos que este caudal no va a variar. Lo que captas es lo que tiene que llegar. ¿Ya? Pero, resumen, este caudal es constante, no va a cambiar en su ejercicio. C, coeficiente, no va a cambiar, siempre y cuando no cambie el tipo de tubería. Como estamos diciendo que para todo mi diseño voy a utilizar PVC, mi C va a ser siempre 140, no va a cambiar en ningún momento. Pero, no, aquí está la cosa. Este delta H, en mi primer tramo dijimos que solamente es diferencia de cotas. Ahora, en mi segundo tramo, y para todos los demás tramos, este delta H tiene un significado muy importante. ¿Cuál es eso? ¿Por qué decimos que en una línea de aducción el agua, bueno, a ver, les pregunto, ¿cómo se mueve el agua? ¿O por qué se mueve? En un alcantarillado o en un canal, ya, más claro, en un canal de agua, que todos han visto, ¿no? Un canal de agua, un riachuelo, cualquier cosa, o el río. ¿Por qué se mueve el río? La pendiente. Por pendiente, por gravedad, ¿verdad? Se mueve entonces por gravedad. Entonces, en una línea de aducción, el agua, ¿por qué se mueve? Aducto cerrado, ¿por qué se mueve? Por gravedad, porque esa es una aducción, es un diseño por gravedad, porque está bajando. Pero el agua aquí no se mueve por gravedad. ¿Por qué se mueve el agua? Porque yo puedo decir, del punto 1 a 2 el agua va a bajar.
Pero yo sé que también del punto 2 a 3 el agua va a seguir yendo. En un río no va a pasar lo mismo. Si yo tengo mi agua aquí y yo tengo otro punto, el agua no va a subir, ese es eso. Entonces ya no está yendo por gravedad. ¿Cómo se mueve el agua en una línea de aducción, de un conducto cerrado de tubería? Se mueve por energía. ¿Y cuál es esa energía? Es la energía que empuja a la masa de agua. En este caso, en el tramo 1-2, cuando estoy captando aquí, ¿cuál es la masa de energía o cuál es la energía que está empujando? Ninguna. Más que lo que está captando es cero, ¿no? O sea, no hay ninguna energía que esté empujando para que se mueva el agua del 1 a 2. Por eso el delta H es solamente la diferencia de cotas en el primer tramo. Ahora, en el tramo 2-3, su diferencia es de 2.1. Pero vean que si yo resto 27 menos 25, me va a salir negativo. Y este negativo me está queriendo decir que está en contrapendiente, o sea, está subiendo, ¿no?, el terreno. Entonces, para que se mueva el agua de un punto a otro, tiene que moverse por energía. ¿Y cuál es esa energía que va a mover? Es el anterior tramo. El tramo 1-2 tiene que tener suficiente energía o suficiente empuje para empujar el agua desde 2 a 3. Entonces aquí yo tengo que considerar esa energía. ¿Cuál es esa energía? Presión residual anterior. Esta presión residual es la que me está empujando. Entonces, ¿cómo va a ser? Aquí también voy a tener así. He perdido la energía y mi nueva línea piezométrica va a venir así. Y esto va a venir de esta manera. Ahí está. Nuevamente. Vengo y voy a tener una pérdida de energía. Ahí está. Para que se note lo voy a poner ahí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, mi nueva pérdida de energía, mi nueva línea va a ser esta línea roja. ¿Y qué está empujando? Es esta de acá, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es esa presión residual anterior? 7.83, ¿no? 7.83. Más o menos la diferencia de cotas que existe en mi tramo. Aquí sí es importante, ¿no? Aquí sí es importante. Ese signo que decía que antes no me importaba, ahora aquí sí tiene mucha importancia. ¿Cuánto va a ser este pedacito de aquí? Por lógica, así, por mirar nada más, por suma y resta de geometría, tengo aquí presión residual, todo esto. Y le tengo que restar la diferencia de 2 a 3 porque se está restando, ¿no? Todo esto se está restando y me queda un delta H pequeñito. Entonces, esto tendría que ser menos, ¿no? Y por lógica, ¿cuándo va a ser negativo? Cuando yo vea que mi terreno está desfavorable o cuando mi pendiente está subiendo. ¿Y cuándo va a ser positivo? Cuando mi terreno esté bajando o esté a favor, porque a mayor presión va ganando el agua. Y si mi terreno va subiendo, pues se está perdiendo presión. Y si baja, gana presión. Esa es la lógica que tenemos que manejar. Entonces aquí tengo que restarle menos. Entonces sería 7.53 menos 2.1, ¿no? ¿Cuánto sería ahí? $5.73. Listo. Ahí está. Sí, hasta aquí se ha entendido esta partecita porque es importante. Hay que saber ese concepto básico. A partir del tramo, solo en el tramo, se los voy a poner fácil, solo en el tramo 1 es la diferencia de cotas, porque aquí no hay ninguna presión que esté empujando, no hay ninguna energía aquí atrás que esté empujando el tramo 1, porque recién está empezando. Pero para el tramo número 2, ¿qué existe? Hay una presión que está empujando, que es la presión residual anterior, ¿no? Del tramo. Esta presión está empujando para que el agua se mueva hasta aquí, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya tengo 5.53. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos puesto esta presión? Hubiera sido 2.1, si no me equivoco, ¿no? Si hubiera 2.1,
¿ustedes creen que hubiéramos cumplido? Si delta H es 2.1, solo delta H, menos la pérdida de fricción, pónganse que hubiera perdido 0.5. ¿Cuánto nos hubiera quedado de presión residual? Menos de los 2 metros columna de agua. Entonces, imposible que nos cumpla. Entonces, en pocas palabras, en el fondo, ¿qué estoy queriendo decir? Lo que su compañera se ha asumido está en lo correcto. Si yo me hubiera asumido en el anterior tramo menos diámetro, a menor diámetro, más pérdida de energía, ¿verdad? Y si pierdo mucha energía, me va a quedar poquita presión, porque estoy perdiendo harta presión o harta energía, ¿no? Entonces, como su compañera se ha asumido el diámetro más grande, entonces ha sido cautelosa. Ha dicho, no quiero perder mucha pérdida, entonces le pondré el diámetro más grande, ¿no? Asumiéndose el diámetro más grande, le sale 7.83. Y ese 7.83 indirectamente está afectando al otro tramo, porque todo va correlativo. Entonces, ahora yo tengo 5.73, ¿no? Y con 5.73 ya tengo para perder, ¿no? Cierta pérdida de presión para que yo mínimo tenga 2 metros columna de agua. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió o no? No, ¿y que puedes repetir? Eso solo sería delta H, ¿no? Y faltaría asumir los HF ahí, ¿verdad? Ya, antes, a la primera pregunta, ¿qué no ha entendido su compañero? ¿Qué parte no ha entendido? Para que no explique todo, porque En 3 días no le puedo escuchar. ya. Este 5.73 es el resultado de lo que sería la presión que está empujando, la energía que está empujando del tramo 2 a 3. ¿Ya? ¿Cuál es esa presión que está empujando? Pues es la presión residual anterior, ¿no? En nuestro anterior cálculo dijimos que la presión residual era 7.83. Ese 7.83 está empujando al agua para que vaya desde el tramo 2 a 3. Ahora, 7.83, mi última presión que está empujando. Ahora, más o menos la diferencia de cotas del tramo. Esa diferencia de cotas yo siempre voy a poner el mayor menos el menor para que al final siempre sea positivo, ¿no? Solo me interesa saber cuánto es esta diferencia. Lo que me va a mandar aquí es este negativo. O yo le digo que va a ser positivo o va a ser negativo. ¿Cómo me doy cuenta si es positivo o negativo? Si es negativo es cuando está yendo en contrapendiente. Si es positivo, será cuando está bajando la pendiente. Si bajo o si baja mi terreno, está ganando presión. Si está subiendo mi terreno, está perdiendo presión. De esa manera yo identifico si es más o menos. ¿Ya? Eso. ¿Sí? ¿Pudiste entender? Sí, gracias. Ya, perfecto. Hasta ahí estamos. Perfecto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, manera de ejemplificar esto. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos asumido 0.35? ¿Ya? Bueno, al final lo vamos a hacer para que sea más didáctico, para que sea más divertido. ¿Ya? Se van a dar cuenta de algo. Bueno, entonces tenemos 5.73. Proseguimos. A partir de aquí es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tienen que seguir estas reglitas. En el primer tramo habíamos dicho de que necesariamente hay que asumirse. ¿Ya? Póngame esto acá. Ahí. Y otro más. Ahí está. Perfecto.
aquí está el truco. En sus líneas de aducción solo se asume el HF en el primer tramo. ¿Ya? Escúchame bien. Solo se asume el HF en el primer tramo. Y luego en los demás tramos ya no. ¿Por qué? Porque tienen que seguir esa regla. Los demás tramos tienen que seguir esta ley. En el siguiente tramo debe ser el mismo diámetro o reducirle el diámetro. Nunca puede ser en el siguiente tramo un diámetro más grande que el anterior. Entonces, en pocas palabras, si estoy queriendo decir eso, ¿qué estoy diciendo? Que en los siguientes tramos, que no es el primer tramo, ya no tengo que asumirme. Tengo que asumir directamente el mismo diámetro o el mismo o reducir. ¿Sí? Más fácil, ¿no? Entonces, si yo ya sé este criterio, que para los siguientes tramos, que no es el primer tramo, o uso el mismo diámetro o reduzco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos el mismo diámetro o reducimos? ¿Qué dicen ustedes? Manteneremos. Ya, mantendremos. 0,400. Perfecto. Ahora, lo único que va a cambiar, el caudal sigue siendo el mismo, el C sigue siendo... ¿Qué es lo que va a cambiar? La longitud. Ahora ya no es 1500, ahora es 1200. Ahora con 1200, ¿cuánto es el HF real? ¿Cuánto es? 1,65. 1.75. No, 65. Ya, 65. Ya. Y el otro, si esto es presión residual, yo sé que es delta H. Delta H, ¿cuánto es? 5.73. Menos la pérdida, 1.65. ¿Cuánto me va a dar? Presión residual. 4,08. 4.08. Me cumple la presión residual porque mínimo es 2. Me cumple. Y la velocidad no necesito ni calcularla. ¿Por qué? Porque si el caudal no va a cambiar y el diámetro es el mismo del anterior, la velocidad no va a cambiar, ¿no? Pero habíamos dicho que sale 0.8, ¿no? No sale 2.5. 0.8. Perfecto. Cumple. Perfecto. Está cumpliendo. Cumple presión, cumple velocidad. Ok. Entonces vayámonos al siguiente ejercicio, o al siguiente tramo. Ahora el siguiente tramo ya es 3,4. Mismo criterio. Ya no es, la longitud ya no es 1200, ahora es 900. Mismo criterio. Presión residual. ¿Cuánto es el anterior tramo? Porque delta H, presión residual anterior, ¿cuánto era? 4.08, ¿no? Entonces aquí la presión residual va a ser 4.08, el anterior. Menos o más. ¿Cómo sé que es menos o más? Más. Más, ¿por qué? Porque veo que mi tramo está bajando, ¿no? Si baja la pendiente o baja mi terreno, está ganando más presión. Entonces aquí sería más. ¿Más qué? 27 menos 22 o 22 menos 27. Sí, aquí dije siempre el mayor menos el menor, ¿no? Para evitarme ese signo. 24. 5,4 sería. No, menos 22. ¿Y este total cuánto? 4. 5 puntos. ¿Sí? Todo. ¿Cuánto me da todo esto? Tiene que ser más.
...9,48 metros. Perfecto. Ahora, ya tengo la longitud. El caudal no va a cambiar, dijimos. La coeficiente de Hansen-Williams no va a cambiar. Ahora, lo mismo, ¿no? Como yo ya sé que mi anterior tramo es 400, ahora en mi tramo 3,4, ¿cuánto voy a asumir? ¿Puede ser el mismo o puedo reducir? ¿Qué creen? ¿Quieren aumentar o reducir? Reducir. Ya, entonces en este caso lo reduciremos. Ahora, ¿por qué estoy reduciendo? Porque si yo reduzco, a ver, vayámonos a mi gráfica, que es lo más importante. La línea comando va a venir así recto, horizontal, siempre va a venir horizontal, a partir de la pérdida de carga, ¿no? Ahí está, entonces tengo esto de acá. Ahí está. Y voy a tener la pérdida de carga, ahí está. Ahora, mi presión residual, ¿de qué depende? Si yo mantengo el mismo diámetro, esto va a venir rectito, porque es una pendiente de pérdida de carga. Mientras no cambie el diámetro de tubería, esto va a venir constante. Ahora, si reduzco, ¿qué quiere decir? Si reduzco el diámetro, más pérdida. Entonces, esto va a bajar. ¿Cuándo me conviene entonces bajar o mantener el diámetro? Si veo que todos mis demás tramos van hacia abajo, está bajando el terreno, entonces la presión va a aumentar. No me conviene tener mucha presión en mi tubería, ¿no? Entonces, yo tranquilamente podría reducir para que haya más pérdida de presión y quede poquita presión o menos presión, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué me conviene? ¿Mantengo o puedo reducir? Como yo sé que todo está bajando y cada vez va a ser más y más y más la presión, me conviene reducir, ¿no? Entonces, ese es el criterio que tienen que manejar. En este caso lo voy a poner más o menos ahí, porque ya estoy poniendo 350 milímetros, ¿no? Ahora, para 350 milímetros, ¿cuánto va a ser? Ya pueden calcular esto. Lo único que cambiar aquí es todo es lo mismo, la longitud cambia 900, el diámetro, ¿y cuánto va a ser aquí la pérdida real? ¿Cuánto sale, chicos? $7,1 me salió a mí. La pérdida 7,1. ¿Ya? No, dije, el HF me salió 2,38. 2, Sí, ese es bien. Sí, 38. y esto va a dar 7,1. Perfecto. Cumple, ¿no? La presión. Y la velocidad aquí sí va a aumentar, ¿no? Porque ya es diferente el diámetro. El caudal es el mismo, lo único que va a cambiar es el diámetro. Entonces la velocidad va a ser más. $1,039. Listo. Va a ser 4. Estamos cumpliendo, de todos modos. No hay ningún problema. Seguimos en rango, ¿no? Listo. Ok, damos validado. Está todo perfecto. Y por último, el tramo. Este es. Ahora sí, el último tramo. 4 a 5. Ahora, como estamos ya más hacha, ese es más directo. La longitud ya sé que es 1300. La pérdida de carga, ¿cuánto es la pérdida residual anterior? Que me sale 7.1. 7.01 o 7.1.
más o menos. Como está bajando mi terreno, yo sé que está aumentando la presión, entonces va a ser positivo, está bien. Y la diferencia de cotas, que sería el máximo menos el menor, entonces sería 22 menos 14.3. ¿Cuánto me sale esa pérdida? O delta H. $14,8. 14,8, perfecto. Ahora, ¿reduzco o mantengo el mismo diámetro? Reducir. ¿El mismo o reduzco? Porque podría reducir. A ver, reduciremos. 0,300 que sea. Ya. Con 0,300 la longitud ya va a variar aquí. Es 1300. ¿Cuánto va a ser mi pérdida de carga? 7,28. 7.28. Ahora mi presión residual es 14.8 menos 7.28. ¿Cuánto me sale de presión residual? ¿Cuánto sale esa resta? 7,52. Ya. ¿Cuánto me dijiste que sale? 7.52. ¿Sí? Ya. Y por último, la velocidad. Al 0,300. Y dijimos máximo 2, ¿no? Y también máximo 2. Máximo 2. 1.41. Entonces la velocidad 1.41. ¿Estamos en rango de las velocidades? Sí. 1.41. Presión residual. Excelente. Entonces ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Del primer tramo es 400, segundo 400. Del tercer tramo es 350 y 300. Ah, ya. Entonces yo sé que la solución de mi examen, el primer tramo es, pongamos en milímetros, ¿ya? O también podemos poner en pulgadas, es diferente. En este caso, como nos acordamos, 400 milímetros, es el primer tramo. ¿No? Estamos mal, 400. 400, el segundo tramo también es 400. Luego el otro tramo es 350. Y por último, el último tramo es 300. Listo. Con eso ya terminado, ya tengo diseñado mi línea de deducción. ¿No? Entonces, esa es la solución de mi examen. Así de sencillo. Y una pregunta. El Inge dijo que si van a poner así, ¿no? Ven, no dijo que nos iba a aplazar porque dijo que hay que poner correctamente, creo, cuánto iba a aguantar su presión nominal o todo con su nombre y su apellido, todo completito. Y eso tenía dudas. Exactamente. Ahora vamos a ver eso. Si bien está definido lo que les decía, ¿no? Pero antes, si hasta aquí está todo claro, explico eso y con eso es todo. Porque al final solamente es definir qué clase de tubería va a ser. ¿Ya? Pero hasta aquí es sencilla, ¿no? Yo tengo una duda. Para comenzar el dato inicial, el tramo 1 y 2, hacemos asumir el 50%, sería, lo correctamente sería asumir el 50%, ¿verdad? No. Es asumido de vos cuánto consideras, ¿ya? Ahora, aquí va el guachito. ¿Cómo tú sabes si te vas a asumir el 50%, menos del 50% o más del 50%?
eso tienes que verlo a ojímetro. A ojímetro. A ver, lo voy a añadir una nueva hoja para que se vea, ejemplifique uno más sencillo. Así te lo voy a poner. Listo. Y te lo voy a poner cotas rápidas, así. Este que sea la cota 50, este que sea la cota 30 y este que sea la cota 40. Listo. ¿Cuánto es la diferencia entre esta cota, esta de acá? A ojímetro. ¿Cuánto es esta diferencia? 20. Entonces tú tienes aquí esa diferencia, una diferencia de 20 metros. Ahí está. Ahora, de esta diferencia de 20 metros, tú decides cuánto vas a perder, o mucho o poco, ¿verdad? ¿Sí o no? El HF, o poco o mucho. Pero aquí está la clave. En tu siguiente tramo, ¿cuánto es lo que vas a perder? Porque está subiendo. Tu terreno está subiendo. ¿Cuánto sube esto? 10. 10. Y si trazas esto, una línea así, rectito. Voy a poner con otro colorcito. Verde. Eso. ¿No? ¿Está? Entonces, tú sabes que vas a perder aquí 10. Ahí. Pero tú sabes que tienes aquí, ¿cuánto? 20, ¿no? Si tú te asumes perder aquí 10, estás empatando con el otro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si tú dices, voy a poner la mitad, o sea, voy a perder 10 aquí voy a perder HF. Te voy a poner, para que te des cuenta, HF 10. Estoy queriendo decir que aquí presión residual, ¿o cuánto voy a tener? 10 también. Presión residual, porque HF más presión residual es la diferencia de cotas, los 20 metros totales. Ahora, pero si me asumo, indiferentemente con el diámetro más o menos, si se dan cuenta, sale aproximado. Si yo me he asumido aquí 4.5, mi diámetro salía 0,397 y es cerca a los 400. Y cuando yo me asumo el diámetro real, fíjense que mi presión, mi delta H no está tan diferente, ¿no? O sea, ha reducido, evidentemente. De 4.5 ahora ya es 2.07. Entonces va a reducir. Ahora, quiero que te fijes en esto. No va a salir tan diferente al delta H. Si te has asumido 10, si aumentas el diámetro va a salir 9 punto tantos. Quiere decir que va a subir poquito. Pero si aquí ya vas a perder 10 en el siguiente tramo, ¿cómo va a ser? Tu línea piezométrica va a venir rectito por aquí y en tu siguiente tramo, para que llegue el agua, va a perder así. Y cuando se reste, ¿qué vas a tener? Vas a tener negativo. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Entonces, si reduces, si te asumes de los 20, por decir, 5 aquí. Voy a asumir 5 y aquí me va a quedar 15 más o menos. Entonces, eso quiere decir que yo aquí voy a perder solamente 5 y esta línea piezométrica, ¿dónde va a subir? Ahí. Y esta línea, cuando yo pierda, pues ya me va a dar chance. Mira, fíjate. Cuando yo pierda esto, esta línea comando va a subir ahí. Pues yo tengo ya esto para perder. Y ahora sí yo tengo para perder. Mira, tengo este rango para jugar, para perder. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí por eso te digo que es más fácil asumirte el HF, porque tú controlas cuánta pérdida quieres tener. Si te asumes mucho HF, estás queriendo decir que vas a perder mucho, y si pierdes mucho, pues ya aquí la línea de comando ya
va a tener contrapendiente y ya vas a chocar con el terreno. Y si choca contra el terreno es presión negativa, ¿verdad? Entonces, según a esto, tú ya te das una idea. O sea, siempre puedes estar un paso por delante. Si ves que está bajando y luego sube, entonces esa diferencia de aquí 10 me va a perjudicar. Entonces veo esa diferencia. Si tengo 20 nomás disponible y estoy perdiendo 10, entonces no puedo perder 10, tendré que perder menos de 10, quizás 3, 4, y ahí yo me asumo. ¿No? ¿Te das cuenta ahora? Sí, ya lo entendía. ¿No? Ese es el guacho. Ya, eso mañana iba a explicar, pero por ahora, digamos, ya, está bien. ¿Sí? Estamos bien, pero. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que les decía, con esto terminamos. Yo ya sé cuál es el diámetro que va a corresponder, pero tienen que entender lo siguiente. Aquí voy a dibujar, lleno, perfecto. Entonces, este es mi diámetro que yo necesito, pero puede haber otro diámetro, el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Lo voy a exagerar. Se nota, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy ejemplificando aquí? Que pueden tener en su catálogo, porque al final su diseño, ¿por dónde pasa el agua? Por el diámetro interno. Entonces, este diámetro de aquí es el mismo que este. Pero, ¿qué lo diferencia? Es el espesor. Este diámetro es el mismo diámetro interno, pero es más grueso el espesor. ¿Qué quiere decir entonces? Que si tiene más espesor, me aguanta más presión. Si tiene menos espesor, aguanta menos presión. Pero al final el diámetro que yo necesito es este. Ese es el diámetro interno que yo hago. En los catálogos no viene así, viene el diámetro comercial y ese diámetro comercial está en función al diámetro externo o al diámetro interno, te especifica en el catálogo. Pero nosotros asumimos que todos estos diámetros son como internos, ¿ya? Por eso no nos complicamos tanto. Pero lo que nos interesa saber entonces aquí es el diámetro y qué clase voy a poner. Y cuando digo clase me estoy refiriendo si va a tener mucho espesor o poco espesor. Aquí está entonces lo que decía la presión nominal, el 80% de la presión nominal. Entonces aquí voy a poner cuáles son esas clases que puede haber. Si yo digo que hay la clase 6, esto se denomina así. C9 o C-9 clase 6. Que esto es igual a ¿qué? La clase 6 es igual a PN6, que en pocas palabras es presión nominal 6. En pocas palabras esto es 60 metros columna de agua. ¿Ya? Eso es. También puede haber la clase 9, que se denomina C9, C-9. Que esto también puede ser PN9, presión nominal 9. Esto equivale a 90 metros columna de agua. O sea, le multiplicas por 10 y ya tienes la presión. Y luego también puedes tener la clase 12. ¿Esto cómo va a ser? C12. Y esto es igual a, puede ser PN12. Por 10, 120 columna metros de agua. Vale, 120 metros columna de agua. Listo. Ahí está. Y puedes tener más, clase 5, clase 20, pero al final con eso ya vas a entender.
Ahora, ¿qué me dice respecto a esto, no? Eso es lo que me interesaba. El máximo. La presión máxima es el 80% de la presión nominal. Si tú multiplicas 0, el 80%, ¿cuánto te va a dar esto? Vamos a hacer con rojo. ¿Cuánto me va a dar? 60 por el 80 o por 0,8. A ver, una calculadora rápida. 48, ingeniero. 48 metros cúbicos de agua. El otro, ¿cuánto va a dar? Clase 9 o PN9. El 80%. 72. Ya, el otro. 96. 96 metros cúbicos de agua, listo. Entonces, ¿qué me quiere decir? La norma te dice de que no puedes ponerle tú al límite. O sea, si tu tubería es PN6, PN9, no le vas, máximo aguanta 60 metros cúbicos, pero no le vas a poner al máximo, ¿no? Estarías arriesgando. Entonces, la norma te dice, no, ¿sabes qué? Solamente debes trabajar al 80%. Y ese 80% es fácil, 0,8 de la presión nominal de lo que aguanta esa tubería. Entonces, tú juegas aquí, ¿no? ¿Y cómo tú juegas aquí? A partir de la línea comando. Ahí está. Trazas una recta hasta el final y ya tienes esas presiones de aquí. Entonces, con rojo lo voy a... Ahí. Tienes ahí. Tienes aquí. Tienes aquí. Y tienes aquí. Esas diferencias que tú tienes aquí son las presiones estáticas. ¿Ya? ¿Y por qué se diseña con la presión estática? Cuando tú tengas circulación de agua, cuando el agua o abras las válvulas, de inicio a final va a haber pérdida de energía. Y esa pérdida de energía se refleja en esto, en graditas, va bajando. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía. ¿Por qué? Porque el agua está pasando a través de la tubería y está perdiendo energía. Entonces va perdiendo. ¿Y cuándo no va a perder energía? Pues cuando no haya circulación de agua. Pónganse que si está circulando agua y de repente cierran la llave o las válvulas con puerta, ya no va a circular agua. Y si ya no circula agua, ya no hay pérdida. Entonces, ¿qué va a pasar? La línea se vuelve neutra y esa es la máxima presión que va a poder alcanzar. Entonces, con esas máximas presiones es lo que se diseña la clase de la tubería. Entonces, mi diámetro es aquí 400 milímetros. ¿Pero qué clase? Voy a poner con rojo. Clase de tubería. Clase, esa diferencia, vean, ¿cuánto va a ser? Apenas de 10 metros, ¿no? Aquí solo necesitaría de clase 6, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Clase 6. ¿Estamos de acuerdo? O podría poner clase 12. ¿Qué dicen ustedes? Sí, podría ponerlo. Pero, ¿qué estaría implicando? En costo, ¿no? ¿Para qué voy a poner tanto espesor a esto si apenas tiene una diferencia mínima? 35 menos 27 es menos todavía. Incluso aquí también tranquilamente me aguanta una clase 6. En mi siguiente tramo, ¿qué clase le pondríamos? Clase, vamos chicos, ya estamos terminando. ¿Qué clase? Pues esto, ¿no? Vean, la línea piezométrica, 35.2 menos 22. Aún así, sigue estando dentro de ese rango, ¿no? A ojímetro. No necesitan ni siquiera calcular. Ahora aquí, 35 menos 14, pónganse que sea 15, es 20. Esos 20 de diferencia, aunque sea 25, 30, siguen estando por debajo de los 48. Entonces, clase 6.
Y con eso ya está resuelto mi ejercicio. Tengo especificado el diámetro y de qué espesor va a tener ese diámetro. Ahora, si quieren ser más finos, pues ya, póngale PVC de 400 milímetros o directamente pueden poner de 400 milímetros, sería 16 pulgadas, ¿no? 16 pulgadas, 16, esta sería de 14 y esta sería de 12. Si quieren ser más exquisitos, ¿no? Pero se entiende. ¿Sí? Ese sería todo su diseño. Así. El diámetro y la clase, ¿no? Como decía, nombre y apellido. Tubería, PVC, diámetro y clase. Ahí está. Ahí pueden poner. ¿Sí? ¿Se entiende? PVC, así lo pongo. PVC, 400 milímetros con clase 6. Ahí está. ¿Sí? Y eso es todo. Con eso está terminado todo el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aquí terminé, lo voy a terminar de cortar para que no sea muy largo. ¿En qué se refiere el esquema 40? Ya, el esquema 40 es, a ver, ¿cómo les digo? El esquema 40 es como, es más para utilizar para industria, ¿ya? Y el esquema 40 viene variado por diferentes espesores, es como que es una relación. Para cierto diámetro vas a tener un cierto espesor y en función a lo que tengas, más diámetro, más espesor, ¿no? O mayor resistencia, o puede tener una resistencia, digamos, relativamente paralela. ¿Ya? Ahora, el esquema 40, que es el industrial en el catálogo de Tigre, te viene el esquema 40, pero el esquema 40 te alcanza tranquilamente a los 70, 80, 90 metros cúbicos de agua. La mayoría lo utiliza el esquema 40. Por eso en las casas lo utilizan el esquema 40. ¿Por qué? Porque están dentro de los rangos de los 70, ¿no? O sea, la norma, bueno, eso lo vamos a ver en el tema de segundo parcial, en redes de distribución, en redes abiertas, redes cerradas. Ahí vamos a ver la presión máxima en tu red que debe haber, y la mayoría en sus casas van a ver que ponen esquema 40. ¿Por qué? Por la resistencia que tiene, que no es tan necesario, pero sí podrías llegar a tener en algún punto de la noche, ¿no? Por el tema de tu tanque elevado. ¿Ya? Les voy a pasar un catálogo, si lo tengo ahí a la vista, pero si no, también pueden verlo en el catálogo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Esto lo voy a guardar, se los voy a pasar. Bueno, chicos, eso sería todo. Creo que nos hemos excedido a la clase, pero hoy era necesario, ¿no? La primera vez más, y a partir de los demás, bueno, a partir de mañana ya vamos a empezar a